Nicolás Maduro desconocería una asamblea de mayoría opositora. El líder chavista dijo que si la oposición venezolana logra la victoria en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, gobernaría con el apoyo de la fuerza militar. Maduro dijo que en ese escenario Venezuela entraría en una de las peores etapas de su historia. Paradójicamente, afirmó que si el oficialismo gana, espera que la oposición reconozca los resultados. Nicolás Maduro no reconocerá una victoria de la oposición en los comicios parlamentarios. Dijo que si los opositores obtienen la mayoría de curules en la Asamblea Nacional, gobernaría de la mano con el pueblo y con el apoyo de la fuerza militar. Si se diera ese escenario hipotético negado y transmutado, yo gobernaría con el pueblo. Siempre con el pueblo y en unión cívico-militar. Amenazó con una etapa de conflicto en Venezuela si sus detractores obtienen la victoria en las urnas. Si se diera ese escenario negado y transmutado, Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política. Y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa. Quien tenga oídos, que entienda. Quien tenga ojos, que vea clara la historia. La revolución no va a ser entregada jamás. Contradictoriamente dijo que esperaba que si el chavismo gana, la oposición sí reconozca los resultados electorales. Y ese día convocaré a un diálogo nacional y yo aspiro aquí en Lara, por ejemplo, Henry Falcón, Alfredo Rama, que ustedes sean los primeros que salgan inmediatamente a reconocer los resultados electorales y que el país siga en paz, unas navidades felices en este año 2015. El próximo 6 de diciembre está agendada la elección de una nueva asamblea. Los sondeos de opinión dan como favorita a la coalición opositora. A esta hora establecemos contacto en Barquisimeto, Venezuela, con Luis Florido, candidato a la Asamblea Nacional por el Estado Lara y coordinador político de Voluntad Popular. Señor Florido, una buena noche. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Buenas noches y, por supuesto, un saludo a toda la América Latina, el Caribe y a los Estados Unidos. Le pregunto, ¿Nicolás Maduro, cuando hace esta aseveración, viola alguna ley electoral vigente en Venezuela? Bueno, Nicolás Maduro cada vez que hace este tipo de afirmaciones viola muchas leyes, comenzando por la Constitución. La Constitución dice en su artículo 5 que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Es decir, la afirmación que hace el día de hoy reviste una gravedad total, porque él está anunciando la posibilidad del desconocimiento del resultado electoral, de esa soberanía popular que reside en el pueblo. Si el pueblo vota contra él, como va a ocurrir, evidentemente, tiene que asumir la Asamblea Nacional que gana. La mayoría que va a ganar, que definitivamente va a ser la mayoría del cambio de la unidad democrática. Por tanto, Nicolás Maduro está violando la Constitución, o por lo menos hace apología para la posible violación de la Constitución. Pero yo también quiero hacer un llamado con respecto a esto. Nicolás Maduro ha amenazado los últimos días a los venezolanos. Los ha amenazado por el canal oficial. Hay una propaganda de motorizados que dicen que se va a ganar como sea. Hay que recordar que los motorizados son de ingrata recordación por parte de los miembros de la unidad, porque en muchos casos rondaban los centros de votación para intimidar al elector y a quienes protegen, en este caso, el voto. Pero te quiero decir, yo estoy en el estado Lara. En este estado, en el año 2010, el oficialismo ganó 6 de los 9 diputados. En esta oportunidad las encuestas hablan de que podemos obtener los 8 o 9 diputados de este estado. Pero así está ocurriendo en el resto del país. Esto va a ser una victoria demoledora de la unidad. Por tanto, ese anuncio que él está haciendo no se puede aplicar. Es decir, la Fuerza Armada, estamos seguros que no va a seguir a un presidente que trate de desconocer, en este caso, la Constitución de manera flagrante. Pinochet, cuando hizo el referendo, de alguna forma intentó hacerlo y los mismos militares se le pararon de frente. Nosotros estamos seguros que la Fuerza Armada está tan obstinada de este gobierno como todos los venezolanos. Ahora, estamos hablando de la misma Fuerza Armada que se declara revolucionaria, antiimperialista, chavista, seguidora de esta ideología que promueve el partido de gobierno. ¿En esa Fuerza Armada es que ustedes confían para poner orden el día de las elecciones?
esa misma Fuerza Armada. Es decir, hay muchas frases hechas, evidentemente que hay alguna gente que seguirá al oficialismo, pero estamos seguros que la mayoría, ellos son pueblo, igual que todos, ellos son pueblo. Y aquí se ha producido un cambio, una ruptura, una fractura con respecto a este modelo. Este modelo fracasó, lo sabemos los venezolanos, y todos queremos cambio. Nadie quiere seguir con las colas, con la escasez, con la inseguridad, con el desabastecimiento, con la guerra económica que tiene el gobierno contra el pueblo y además con la guerra de micrófono. Entonces el país quiere sosiego, quiere paz, quiere calma, quiere tranquilidad, quiere volver a ser un país productivo. Fíjate, nosotros nos repitieron durante 16 años que éramos un país rico y resulta que un día despertamos y somos un país pobre porque en ningún país rico se hace en cola, en ningún país rico escasean los medicamentos, en ningún país rico hay las cifras de inseguridad que en Venezuela, que parece una guerra peor que las guerras producidas en el Oriente Medio. Entonces, en conclusión, esa Fuerza Armada, nosotros estamos seguros que va a cumplir la Constitución llegado el momento. Señor Florido, hemos escuchado al presidente Nicolás Maduro llamar a la oposición a firmar documentos, a comprometerse, a reconocer los resultados del próximo 6 de diciembre. Le pregunto, ¿la oposición también ha exigido ese compromiso, quizás al Consejo Nacional Electoral, de mantener el orden, de garantizar lo que dicen las leyes venezolanas, incluso la Constitución? Bueno, fíjate, nosotros totalmente estaríamos incluso en disposición de firmar unos documentos, pero con unas condiciones igualitarias para todos. Es decir, nosotros estamos dispuestos a reconocer un resultado electoral siempre y cuando se permita la observación internacional, como por cierto lo pidió el presidente Santos y algunos otros presidentes de la América Latina y algunos otros sectores en el mundo. La Unión Europea también ha participado en esto. La observación internacional es fundamental para un proceso electoral. Bueno, que no se utilicen los dineros públicos del Estado en la campaña electoral, cosa que está ocurriendo. Que no se utilicen las campañas a través de los medios públicos, cosa que también está ocurriendo. Las cadenas, han habido hasta ahora 17 cadenas de televisión por parte del presidente Maduro promoviendo a los candidatos del PSUV y evidentemente la Alternativa Democrática, la unidad no tiene esas posibilidades a nivel de medios. El principal promotor de la unidad es la crisis que ocurre en Venezuela, pero no tenemos la posibilidad de comunicarnos por esa hegemonía comunicacional que existe. Por tanto, nosotros estaríamos dispuestos a firmar un acuerdo siempre y cuando el acuerdo sea con condiciones igualitarias para todos. Lo que nosotros no nos pueden llevar obligados es a firmar unas normas como si fuese un partido de fútbol donde nos dice, bueno, son 11 jugadores contra 2. La portería de ellos es chiquitita y la nuestra es grande. El balón cuando lo carguen ustedes es falta, pero cuando lo carga el otro equipo puede avanzar hasta hacer goles. Eso no es posible. Las condiciones siempre tienen que ser igualitarias y las condiciones electorales en Venezuela no lo son. Aún con eso los vamos a derrotar, ojo, porque el pueblo está bravo, el pueblo está molesto, el pueblo cambió. Ese pueblo chavista que en su momento se hablaba de una gran fuerza, el pueblo chavista en muchos casos va a votar contra Nicolás Maduro y sus candidatos. Ellos están reducidos a un pequeño porcentaje, a una minoría importante, pero una minoría pequeña al fin. Agradecemos a Luis Florido, candidato a la Asamblea Nacional por el Estado Lara, por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Muchas gracias a ustedes.